Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un tema bastante profundo y algo extenso. El tema que hoy tratamos de entender en esta serie, la tentación, es la segunda parte, la tentación de Cristo, y el título del tema es la primera tentación de Cristo. Aquí vamos a entender cuestiones bastante profundas y justamente empieza con uno de estos, que es una cuestión que en reflexiones anteriores os dejaba yo sin comprender. Creo que tengo la respuesta en esta ocasión, porque el texto nos ayuda a comprender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en la reflexión, porque es algo extensa y además estoy muy apretado por cosas que tengo que hacer y ni siquiera sé cómo lograré hacer todo lo que tengo que hacer hoy. Pero por la gracia y con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar a la primera tentación de Cristo y vamos a entrar dentro del tema. Dice, Cristo ha entrado en el mundo como el destructor de Satanás y el redentor de los que se hallan cautivos bajo su poder. Es decir, Cristo vino en este mundo para resolver el conflicto universal, ¿verdad? La acusación hecha sobre Dios, que su ley no es buena, ¿verdad? Pero también rescatar al hombre, o sea, del dominio del enemigo de Dios, debajo del dominio de Dios. No encuentro cómo formular correctamente en español, ¿verdad? Esto. Pero rescatar al hombre del dominio donde se hallaba preso, ¿verdad? Del enemigo. Dice, con su propia vida victoriosa, quiere dejar un ejemplo que el hombre siga y venza así las tentaciones de Satanás. Y esta es una cuestión que el hombre no ha logrado entender en toda su profundidad, por eso hay tanta confusión hoy en día. Incluso ayer vi una presentación, bueno, una buena parte porque es bastante extensa, aún no la he terminado, son casi 2 horas. Y me he encontrado algunas cuestiones ahí que, por la gracia de Dios, quizás haré un pequeño vídeo y lo pondré en el canal de Telegram para dar algunas explicaciones a mis hermanos, ya que compartí el vídeo, ¿verdad? Tanto que vi, me pareció que vale la pena verlo, aún habiendo algunos detalles que por la gracia de Dios lo comentaremos, ¿verdad? Pero quiero decir, todavía el hombre está con confusiones y no entiende si puede o no puede vencer al enemigo y cómo, de qué manera, ¿verdad? Dice, tan pronto como Cristo entró en el desierto de la tentación, cambió su rostro. Y cuando nos dice esto, nos manda directamente a Moisés en Sinaí, ¿verdad? Porque ahí es el único rostro que nosotros tenemos. Bueno, el siguiente es en el monte de la transfiguración de Cristo, ¿verdad? Pero ahí es el único rostro que vemos nosotros que se ve reflejada la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso dice, cambió su rostro. Es decir, nos quiere decir algo muy profundo. Fijaos lo que dice. Entonces desaparecieron la gloria y el esplendor reflejados del trono de Dios. Es decir, cuando fue llevado en el desierto de la tentación, dice, fue dejado solo. En reflexiones anteriores yo os comentaba porque me parecía que aquí hay algo más, ¿verdad? En realidad, el Padre, que se manifestó en Cristo constantemente, menos en el desierto de la tentación. Es decir, las tentaciones, Cristo tenía que estar en la misma condición que Adán. Ahora bien, ¿cuál era la condición de Adán? La gloria de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Habitaba en él. Por lo tanto, Cristo es dejado, y dentro de unas diapositivas nos dejará patente esta realidad, ¿verdad? Pero aquí nos dice el Padre que se iba a manifestar en Cristo, se manifestó en Cristo constantemente, menos en las tentaciones. En las tentaciones Cristo tenía que vencer
en la misma condición que Adán. Es decir, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, habitaba en él, ¿verdad? Es decir, estaba en la condición del hombre, en la condición de Adán, ¿verdad? Pero en toda la obra, el Padre se manifestaba en él. Es decir, no el Espíritu, sino el Padre mismo, ¿verdad? Se iba a manifestar a través de Cristo. Por lo tanto, aquí en este misterio de la piedad vemos un poco más de profundidad todavía, ¿verdad? Entonces desaparecieron la gloria y el esplendor reflejados del trono de Dios, que le iluminaron el rostro cuando se abrieron los cielos ante él, y la voz del Padre lo reconoció como a su Hijo en quien se complacía. Y esto es lo que trata de explicarnos, que Dios, el Padre, se apartó para que Cristo pueda resistir a las tentaciones en la misma condición de Adán, la condición de Adán de antes de pecar, ¿verdad? No estamos hablando de naturaleza, sino de condición, ¿verdad? En él habitaba el Espíritu de Dios. Esto es lo que quiere decir. La humanidad, que eso es lo que nos va a decir aquí, está desprovista del Espíritu de Dios. Esto es precisamente lo que Cristo vino a hacer, a unirnos con el Espíritu, ¿verdad? Porque estábamos desprovistos. Tan pronto como Cristo entró, su alma estaba siendo abrumada por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba dolor inenarrable. Aquí quiero, porque el Espíritu me está diciendo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, el otro día me encontré en la iglesia, ¿verdad?, con maestros de Israel que me decía, tú y tus interpretaciones. Necesitamos quedarnos con lo escrito está. O sea, da igual lo que yo diga. Yo trato de ayudaros a comprender. Es decir, trato de explicaros el entendimiento que se me da a mí, ¿verdad? ¿Puedo estar equivocado? Precisamente por esto yo os invito a lo escrito está. Precisamente por esto estamos tratando de explicar lo escrito está. Ahora bien, esta misma mañana compartí en el canal de Telegram un texto donde decía, podíamos escuchar todos los sermones del mundo, podíamos leer y predicar párrafo por párrafo el Evangelio, Espíritu, lo que queramos. Si no estamos conectados con el Espíritu de Dios, no hay manera de entender. Y por esto algunos dicen tú y tus interpretaciones. Hombre, pues claro. Yo podría decir de vuelta tú y tu espíritu, ¿verdad? ¿Quién es el espíritu que tienes? ¿Por qué yo puedo entender ciertas cosas y tú, aún teniendo el mismo escrito está, no logras verlo, ¿verdad? Lo que os acabo de decir aquí en la diapositiva sexta, si queréis estar atentos, nos va a hablar de cuál era la condición de Cristo en el desierto de la tentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trató de decir aquí? Cambió su rostro, ¿verdad? Entonces desaparecieron la gloria y el esplendor reflejados del trono de Dios. ¿Quién está en el trono de Dios? El Padre. Por lo tanto, lo que nos trata de decir que el Padre se ha retirado y Cristo queda, y ahora queda pendiente ver en qué condición queda. Y por eso os digo desde ahora, porque el texto nos está diciendo aquí, por eso os comento lo que os comento. Pero estad atentos, en la sexta diapositiva hablaremos de la condición en cual se quedó Cristo en este momento, ¿verdad? ¿Cuál era su condición? Y ahí lo vamos a tener claro. Por eso os explico desde aquí, para que no pase el párrafo sin tratar de explicar esto. Pero luego hay confirmación de lo que os acabo de decir en la sexta diapositiva, ¿vale? Estad atentos y lo vais a ver, ¿vale? Su alma estaba siendo, y por eso quería destacar el texto, queridos. No os quedéis solo con lo que yo os digo, sino que en la descripción siempre tenéis los enlaces a los textos. Id estudiar por vosotros mismos. Y si lo que yo digo os confirma el Espíritu y lo escrito está, tomad vuestras decisiones. Pero no me crean a mí, ¿verdad? Mis entendimientos, ¿verdad? Mis interpretaciones, como dicen algunos, ¿verdad? Porque está claro que en el marco de esta iglesia hay dos pueblos, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Por lo tanto, unos entenderán y otros no entenderán. ¿Dónde está la clave? El Espíritu. Esta es la clave. ¿Cuál es el Espíritu que nos confunde o nos ayuda a entender? De dos una, ¿verdad? Porque uno hace una obra de confusión y el otro hace una obra de entendimiento, de tenerlo claro, ¿verdad?
Su alma estaba siendo abrumada por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba dolor inenarrable, una angustia profunda que el hombre caído nunca había experimentado. Sintió la abrumadora marea de desdicha que inundaba el mundo. Comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido. Aquí necesitamos estar atentos para ver cuál es esa primera tentación, ¿verdad? Porque es sumamente importante y esta es la tentación donde más nos gana el enemigo. Al estudiar todo esto, digo, esto es tan tremendo y vais a ver que incluso para Cristo la tentación fue tan tremenda. Vais a ver cómo de fino obra el enemigo y nos mete en la confusión. Si no estamos conectados con el Espíritu, por eso la gran mayoría caerá, ¿verdad? No entrarán en el reino, porque no están conectados con el Espíritu, por eso no podemos ni entender ni experimentar, ¿verdad?, el Evangelio. Dice, comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido y de las pasiones impías que dominaban el mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre. La complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la transgresión de Adán hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer con su propia fuerza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se había quedado sin el Espíritu, ¿verdad? Es decir, ha ido profundizando en la oscuridad, un alejamiento de Dios, por decirlo de algún modo, que no era capaz de... ¿Cómo digo yo esto para que no se malinterprete? Porque es que aquí hay de todo y uno ya no sabe ni cómo dirigirse, ¿verdad? Ser capaz de entender cuando el Espíritu te está hablando, ¿verdad? Es decir, ha perdido esta conexión con el Espíritu. Y eso es lo que trata de explicarnos aquí. Dice, la complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la transgresión de Adán, y ahí podemos ver cuánto vivieron desde Adán, y poco a poco vemos que la duración de la vida iba disminuyendo. Esto quiere decir que esta gloria de Dios ha ido, este poder moral ha ido disminuyendo en nosotros poco a poco hasta que hemos llegado a nuestros días, que el que vive 80 años ya está en la gloria, ¿verdad? Porque muchos se van mucho antes que esto, ¿verdad? Y este poder moral, que es la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ha ido disminuyendo su influencia hasta llegar en este momento que estamos tan confundidos, ¿verdad? La complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la transgresión de Adán hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer con su propia fuerza. ¿Comprendemos? En el lugar de la raza humana, Cristo había de vencer el apetito soportando en este punto la prueba más poderosa. La prueba más poderosa y la prueba donde caemos constantemente, ¿verdad? Lo vais a ver todo lo que está englobado precisamente en esta tentación del apetito, ¿verdad? Dice, había de recorrer solo el camino de la tentación, y cuando dice había de recorrer solo, y precisamente en esta frase, en este texto nos quedamos en reflexiones anteriores, digo, solo, ¿cómo es esto? ¿Verdad? No entendía, pero ahora lo entendí, es decir, el Padre se retiró, sin embargo, Cristo vino ligado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? El segundo Adán. Por lo tanto, se retiró el Padre, la presencia del Padre, el que había de redimir el mundo, ¿verdad? A través de Cristo. Y dice, había de recorrer solo el camino de la tentación y no iba a haber nadie que lo ayudara, nadie que lo consolara o sostuviera. Había de luchar con los poderes de las tinieblas, es decir, estar en la misma condición de Adán en Edén, pero vencer, resistir a la tentación, ¿verdad? En esta ocasión. Dice, puesto que en su fortaleza humana el hombre no podía resistir el poder de las tentaciones de Satanás, Jesús, y eso es lo que experimentamos nosotros, es decir, si no entendemos cómo podemos salir del dominio del enemigo y apoderarnos o estar ligados con el Espíritu, porque eso es lo que vino a hacer Cristo, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, en su vida, reflejar la gloria de Dios, ¿verdad?
Y en Pentecostés, ya que no entendimos y lo matamos, pues en Pentecostés nos envió su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que necesitamos entender, cómo apoderarnos o cómo estar ligados con el Espíritu para que podamos cumplir lo que dijo Cristo, que nosotros podamos vencer como Él venció, ¿verdad? Si no, todas esas declaraciones quedan nulas. Es decir, ¿de qué nos habla? ¿Cómo podemos nosotros vencer como Cristo venció? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y es precisamente esta es la clave, y es la clave del día de la expiación en realidad, ¿verdad? Entender que es el Espíritu de Cristo en nosotros el que obra santificación, purificación, ¿verdad? Erradicación del pecado. Puesto que en su fortaleza humana el hombre no podía resistir el poder de las tentaciones de Satanás, Jesús se ofreció para emprender la obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. En lugar del hombre, debía mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos, dice, para vencer las angustias del hambre que carcomen. Esto, mis queridos hermanos, nos está hablando de Cristo. Pero cuidado que Cristo nos dijo, seguidme. Por lo tanto, seremos probados en esto. El tiempo de angustia, precisamente porque estos días estuve hablando con un hermano mío precisamente del el tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Y cuánto dura y hasta dónde dura, ¿verdad? Hemos estado buscando textos y tal. En este tiempo de angustia estaremos probados. Necesitamos entender porque esta tiene que ser nuestra experiencia también, no solamente de Cristo. Por eso la invitación de Cristo es, seguidme, yo he abierto el camino. Ahora, seguidme. Y necesitamos experimentar exactamente esta realidad. Así que estad atentos, estamos hablando de Cristo, pero estoy hablando de mí al mismo tiempo. Cada uno de vosotros, ¿verdad? Identifíquense, ¿verdad? Con esto. En lugar del hombre debía mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen. Debía demostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. Y esto es lo que quiere decir. Por esto Cristo tuvo que ir hasta la muerte, la cruz, ¿verdad? Porque él tenía que no pecar, no separarse, confiar plenamente en el Padre, ¿verdad? Plenamente en Dios. Y es así como venció al enemigo, ¿verdad? Es así como demostró que la ley de Dios es buena. Es decir, tuvo poder, dice, más poderoso que el hambre y aún que la muerte. Por eso decimos nosotros que los 144.000 no estarán mirando sus vidas. Esto es una cuestión que os comentaba antes con el tiempo de angustia de Jacob. ¿Hasta dónde dura? Hay que entender muy bien cuál era la angustia de Jacob, ¿verdad? Porque la angustia para el mundo dura hasta la venida de Cristo y nosotros estaremos aquí también, por supuesto. Pero necesitamos entender esto con toda la profundidad, ¿verdad? No me puedo parar en todos los detalles porque si no, no me van a llegar ni 3 horas. Esto es un poco largo, esta reflexión, ¿verdad? Porque nos trata de explicar tantas cosas. Dice el significado de la prueba. Cuando Cristo soportó la prueba de la tentación en lo que respecta al apetito, no estaba en el bello Edén, como en el caso de Adán, con la luz y el amor de Dios que se veían doquiera descansaban sus ojos. Por el contrario, estaba en un desierto estéril y desolado, rodeado de animales salvajes. Todo lo que lo rodeaba era repulsivo y era aquello que la naturaleza humana se sentiría inclinada a rehuir. Es decir, en un desierto donde no hay nada y donde la única expectativa que puedes tener es la muerte, ¿verdad? No he experimentado el desierto, doy gracias a Dios por esto, pero la expectativa en un desierto es la muerte, la única, ¿no? No te queda otra, ¿verdad? En ese ambiente ayunó 40 días y 40 noches y no comió nada en aquellos días. Dice, estaba demacrado por el largo ayuno y experimentaba la más aguda sensación de hambre. Ciertamente su rostro estaba más desfigurado que el de los hijos de los hombres. Su rostro estaba más desfigurado que el de los hijos de los hombres. Dice, así entró Cristo en su vida de conflicto para vencer al poderoso enemigo, para sobrellevar la prueba que precisamente Adán no había podido soportar a fin de que, teniendo éxito en el conflicto, pudiera romper el poder de Satanás y redimir a la raza humana de la desgracia de la caída.
Todo se perdió cuando Adán se rindió al poder del apetito. Todo se perdió. Y necesitamos entenderlo también para nosotros. ¿Por qué nos dice que si no abandonamos este mundo, y ya hemos hablado tantas cosas y no nos gusta, ¿verdad? Todas esas reflexiones nos gustan, ¿verdad? Porque alguien nos está predicando un otro evangelio, ¿verdad? El de la prosperidad. Pero es así como nos perdemos. Por eso dice, todo se perdió cuando Adán se rindió al poder del apetito. ¿Es válido para nosotros? ¿Cambia Dios? ¿Cambia la ley? ¿Cambian los principios? Necesitamos entender esto, queridos. Esto es muy profundo. Y esta experiencia tiene que ser nuestra experiencia, ¿verdad? El Redentor en quien se une, atento, porque aquí explica, el Redentor en quien se unían tanto lo humano como lo divino, el espíritu que tenía Adán en él, en Edén, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está hablando. Esta es la naturaleza de Cristo. Esta es la diapositiva sexta que os comenté yo antes, ¿verdad? Por lo tanto, esta era la naturaleza del hombre Cristo Jesús. Esta ha de ser nuestra naturaleza. Esta es la naturaleza de Adán en Edén. Pero aparte de esto, es decir, por eso dice que en el desierto Cristo se quedó con su naturaleza divino-humana, es decir, con el Espíritu de Dios en él, pero no con la presencia del Padre. Recuerden, Cristo y el Padre son una, pero en esta ocasión, en el desierto de la tentación, fue dejado solo, ¿verdad? Para que pueda resistir a las tentaciones, ¿verdad? El Redentor en quien se unían tanto lo humano como lo divino estuvo en el lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. Yo sé que esto abre la caja de las Pandoras, en realidad. Pero es lo que está diciendo. No puedo contar lo que no está diciendo, ¿verdad? Aunque estamos hablando del misterio de la piedad. Hay cosas que no comprenderemos y podemos ver. Incluso cuando le preguntó a la sierva quién es el Espíritu Santo, dijo el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. No podemos ir más allá. Ella no se fue, nosotros tampoco, ¿verdad? Porque no podemos. Por lo tanto, aquí estamos hablando del misterio de la piedad. Nos revela todo lo que podemos entender. Yo no me atrevería a ir más allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Sigamos estudiando, sigamos entendiendo, ¿verdad? Porque esto es profundo, muy profundo, ¿verdad? El Redentor en quien se unían tanto lo humano como lo divino estuvo en el lugar de Adán, y esto es lo que dice, estuvo en el lugar de Adán, es decir, esta era la condición de Adán, humano y divina, ¿verdad? Su espíritu, el Espíritu de Dios en él, el Espíritu de Dios en Adán, era su naturaleza divina, esta de donde hemos caído, ¿verdad? Y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. Si esto no fuera así, entonces ¿de qué nos habla aquí? Si Adán, el primer Adán, no estaba en esta condición, el segundo Adán, ¿qué obraría? ¿Qué ejemplo es? Por lo tanto, necesitamos entender esta realidad, tal como lo escrito nos la revela, ¿verdad? Dice, lo extenso de este ayuno es la mayor evidencia de los alcances de la pecaminosidad y del poder del apetito depravado sobre la familia humana. Esto quiere decir, sabéis que el Evangelio nos revela que a veces dice que los apóstoles intentaban sacar demonios y no podían, ¿verdad? Con algunos no podían. Entonces hablaba de ayuno y oración, ¿verdad? Para recibir más poder de lo alto. Pues aquí nos habla de 40 días porque estábamos hablando de ir hasta lo más profundo de la humanidad, ¿verdad? Es hasta donde el hombre más vil ha podido llegar, ¿verdad? Y desgraciadamente hay algunos ejemplos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Por lo tanto, estos 40 días de ayuno tenía que ir hasta lo más profundo, a rescatar hasta el más pecador de los hombres, ¿verdad? Esto es lo que trata de decirnos en realidad, ¿verdad? La humanidad de Cristo alcanzó las profundidades mismas de la desdicha humana y se identificó con las debilidades y necesidades del hombre caído. Dice, al paso que su naturaleza divina se aferraba del Eterno. Recuerden, estamos hablando del segundo Adán, el hombre Cristo Jesús, ¿vale? Al llevar las culpas de las transgresiones del hombre, su obra no consistía en darle a éste autorización para continuar violando la ley de Dios.
que desgraciadamente por ahí nos ha llevado el enemigo y colgó la ley y la cruz, de tal manera que hoy día estamos bajo su dominio total. Esto también nos habla de esta puerta cerrada, 1844, todos los demás se han quedado en oscuridad, porque de eso está hablando aquí. Todos los demás que creen que la ley quedó colgada en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, este es un engaño del enemigo. Al llevar las culpas de las transgresiones del hombre, su obra no consistía en darle a este autorización para continuar violando la ley de Dios, lo cual convertía al hombre en un deudor ante la ley, deuda que Cristo mismo estaba pagando con sus sufrimientos. Ahí hay una contradicción que nosotros, o sea, el cristianismo en términos generales, no ha comprendido, ¿verdad? Dice, las pruebas y sufrimientos de Cristo habían de impresionar al hombre con la comprensión de su gran pecado al quebrantar la ley de Dios, y habían de llevarlo al arrepentimiento y a la obediencia de esta ley. No anular la ley, sino darse cuenta de que aquí necesitamos algo más, ¿verdad? Y a ser aceptado por Dios mediante la obediencia. Cristo imputaría su justicia al hombre y así lo elevaría en valor moral ante Dios, ¿verdad? De modo que fueran aceptables sus esfuerzos para guardar la ley divina. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? Trata de decir aquí que a través del primer Adán transgredimos todos la ley, y a través del primer Adán obedecimos todos la ley, ¿verdad? Para esto nos dio el Espíritu Santo, para que una vez que fuimos puestos en condición de obediencia, recibir el Espíritu, ¿verdad?, podemos permanecer en esta obediencia. De esto está hablando. Y creo que mejor que el mensaje del día de la expiación y todo lo que está ocurriendo en el lugar santísimo del día de la expiación nos explica precisamente toda esta realidad, ¿verdad? La obra de Cristo era reconciliar al hombre con Dios. La obra de Cristo era reconciliar al hombre con Dios, unir al hombre con la gloria de Dios, ¿verdad? Mediante la naturaleza humana del Salvador, y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina, ¿verdad? Mucha profundidad hay aquí, mucha profundidad, pero ya os digo, el tema es muy extenso, muy largo, y no me puedo parar a profundizar en todo porque ya estamos en media hora y acabamos de empezar apenas. Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, Satanás estuvo cerca con sus tentaciones, rodeado de luz. ¿Cómo se presenta? Porque en la última reflexión vimos esto. Él se presenta como un ángel de luz, ¿verdad? Y teníamos que preguntarnos, ¿cómo se me presenta como un ángel de luz? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la trampa? ¿Verdad? Y ya lo vimos porque está escrito dónde está el problema, ¿verdad? Satanás estuvo cerca con sus tentaciones, rodeado de luz, vino a Cristo pretendiendo ser uno de los ángeles del trono de Dios. ¿Cómo se nos presenta a nosotros? La tercera persona de la divinidad, ¿verdad? No comprendiendo bien quién es Cristo, ¿verdad? Y su vida multiforme, ¿verdad? Enviados en misión de misericordia para simpatizar con él y aliviarlo de su condición doliente. Fijaos qué profunda es la tentación, y es con lo escrito está. Fijaos, le viene a Cristo con lo escrito está, para confundirlo tremendamente. Dice, pretendió hacer creer a Cristo que Dios no le requería que pasara por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba, que había sido enviado del cielo para darle el mensaje de que Dios solo quería probar su disposición para sufrir, pero que no era necesario sufrir, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarlo. Y fijaos lo que dice. Satanás le dijo a Cristo que solo debía colocar sus pies sobre la senda tenida en sangre. Aquí fijaos que el enemigo habla de la senda tenida en sangre. ¿Y cómo que esta senda es tenida en sangre si todavía no llegó a la cruz? ¿Sabía el enemigo quién es este Cristo? ¿Entiende muy bien el enemigo el Evangelio? Solo nosotros no logramos entender el Evangelio bien, pero él sabe que el camino ensangrentado empezó en la encarnación, nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y que iba a terminar con su muerte en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, el enemigo lo sabe muy bien. Y fijaos qué tentación, qué sutileza tan tremenda. Dice, Satanás le dijo a Cristo que solo debía colocar sus pies sobre la senda tenida en sangre, pero que no había de recorrerla. No tenía por qué morir, ¿verdad? A semejanza de Abraham, fijaos dónde va,
fue probado para que mostrara su perfecta obediencia, pero que no tenía que morir. Fijaos la sutileza del engaño. También declaró que él era el ángel que detuvo la mano de Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac. ¿Qué es lo que está tratando de decirle a Cristo? No, tranquilo, que no hace falta que mueras, ¿verdad? ¿Entendía el enemigo hasta dónde iba a ir Cristo? Por eso tanta presión en hacerlo pecar, ¿verdad? Y que ahora había venido para salvarle la vida. ¿Es lo escrito está? ¿Verdad? Él va a la letra de lo escrito está para engañar a Cristo. Que no hace falta que mueras, porque Abraham tampoco mató a Isaac. Dios proveyó otra cosa. ¿Os dais cuenta? Dice que no era necesario que soportara la dolorosa hambre y la muerte por inanición, que lo ayudaría a efectuar una parte de la obra en el plan de salvación. Que él ayudaría a Cristo a efectuar una parte de la obra en el plan de salvación. ¿Veis la sutileza del engaño? ¿Somos capaces nosotros de entender esta profunda realidad porque por aquí tenemos que pasar nosotros? ¿Verdad? Tenemos que pasar. Eso es lo que está haciendo el enemigo constantemente para que nos tenga desconectados del poder del Espíritu. Y por eso no podemos ser vencedores. Por eso nuestra conclusión es la que es, ¿verdad? Y por eso estamos bajo el engaño de este ángel de luz, supuestamente, al que nosotros adoramos sin darnos cuenta, y al mismo tiempo estamos desprovistos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Espero que podáis entender las profundidades. El Hijo de Dios se apartó de todas estas astutas tentaciones y se mantuvo firme en su propósito de realizar en cada detalle, en el espíritu y en la misma letra, es decir, no solo en la letra, sino también el espíritu. Y por eso digo yo, la letra la tenemos. ¿Qué necesitamos para poder entender y para no caer en lo que me decía a mí aquel maestro de Israel, ¿verdad? Tus interpretaciones. No son mis interpretaciones, es la conexión con el Espíritu que me ayuda a entender y que trato de revelar. Ahora, esto tenemos que experimentarlo todo. Sin el Espíritu Santo no podemos entender esto. No logramos entender de qué nos está hablando, ¿verdad? Se mantuvo firme en su propósito de realizar en cada detalle, en el Espíritu y en la misma letra, el plan que había sido ideado para la redención de la raza caída. Pero Satanás tenía múltiples tentaciones preparadas para entrampar a Cristo y aventajarlo. ¿Y a nosotros? ¿Qué pensáis? Si fracasaba en una tentación, probaría otra. Pensó que tendría éxito porque Cristo se había humillado como hombre, es decir, porque Cristo vino como un ser humano, en plenitud, ¿verdad? Se jactaba de que si se presentaba como uno de los ángeles celestiales, no podría ser descubierto. ¿Y cómo nos tiene a nosotros engañados? Con esta tercera persona de la divinidad, supuesta, ¿verdad? ¿Cómo nos tiene engañado? Presentándose como un ángel de luz. Pues exactamente así, ¿verdad? Y de este modo, adorando nosotros a esta tercera persona, pues no estamos conectados con el Espíritu de Cristo en realidad, ¿verdad? Y del Padre. Dice, simuló dudar de la divinidad de Cristo debido a su apariencia demacrada y las desagradables circunstancias. Y fijaos lo que viene aquí a presentarle, que esto es tremendo, queridos. Dice, Cristo sabía que al tomar la naturaleza del hombre, no tendría una apariencia igual a la de los ángeles del cielo. Satanás lo instó a que, si era realmente el Hijo de Dios, le diera evidencia de su excelso carácter. Atacó a Cristo y cuando dice le diera evidencia de su excelso carácter, le diera evidencia que la naturaleza divina está en él, ¿verdad? De esto habla. Aquí también nos revela cosas, porque el hombre Cristo Jesús hizo milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Profetas hicieron milagros. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer esto? Y aquí necesitamos entender profundidades, ¿verdad? Atacó a Cristo con tentaciones relacionadas con el apetito. En este punto había vencido a Adán y había dominado a sus descendientes, y por medio de la complacencia del apetito los había inducido a provocar a Dios con su iniquidad, hasta que sus crímenes habían llegado a ser tan grandes que el Señor los había eliminado de la tierra mediante las aguas del diluvio. Bajo las tentaciones directas de Satanás, los hijos de Israel permitieron que el apetito les dominara la razón y debido a su complacencia fueron inducidos a cometer graves pecados que despertaron la ira de Dios contra ellos y cayeron en el desierto.
pensó que tendría éxito venciendo a Cristo con la misma tentación. Le dijo a Cristo que uno de los ángeles excelsos, fijaos qué perversidad, habla de él mismo, pero trata de decir que no es él, que Cristo es en realidad este ángel. Fijaos, le dijo a Cristo que uno de los ángeles excelsos había sido desterrado al mundo. ¿Quién era este? El enemigo, ¿verdad? Le dijo además que su aspecto, el de Cristo, ¿qué es lo que trataba de decir? Que Cristo es este ángel caído, ¿verdad? Indicaba que en vez de ser el rey del cielo, era el ángel caído. Y eso explicaba su apariencia demacrada y penosa. ¿Qué estaba tratando de hacerle? Hacerle dudar de quién es, ¿verdad? ¿Y por qué lo trata de hacer dudar? ¿Es tan importante esto? ¿Cuál fue el problema de Adán en Edén? Dudar de Dios. Dudar de Dios, ¿verdad? Cristo no hizo milagros para sí mismo, y esto es muy importante entender. Porque eso es un principio tremendo. Necesitamos entender. Nosotros tenemos el Espíritu. ¿Los apóstoles hicieron milagros para ellos? Vais a ver que no. Siempre fue para otros. Por lo tanto, ¿qué es el amor? El Espíritu de Dios. Obra para otros. Es servicio a los demás, no a sí mismo, porque deja de ser amor. Cuando es a uno mismo, este es egoísmo. Y este es un otro espíritu. Aquí hay una profundidad tremenda en la cual vale la pena quedarnos, pensar, ¿verdad? Cómo se actúa cuando tienes el Espíritu de Dios y cómo se actúa cuando tienes un espíritu extraño. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nunca piensa en uno, sino en servir, ¿verdad? El espíritu extraño piensa en uno mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la raíz de toda acción revela con qué espíritu se hace. Cuando uno piensa en sí mismo, da igual lo bien que pueda parecer que es la acción. Hay un espíritu engañador. Pero cuando uno actúa con amor, servir de verdad a los demás, este espíritu es de Dios. Porque es así como actúa, ¿verdad? Entonces llamó la atención de Cristo a su propia apariencia atrayente, revestido de luz y fuerte en poder. Pretendió ser un mensajero directo del trono del cielo y aseguró que tenía derecho a exigir evidencias de que Cristo era el Hijo de Dios. Fijaos cuántas pruebas, y todas bajo la primera tentación del apetito. Y todas estas están bajo el apetito. ¿Os dais cuenta cuántas ramas tiene esta tentación, el apetito? ¿Cuánto desarrollo tiene en sí misma? Porque todo esto nos habla del apetito, queridos hermanos, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos, y por esto os invito, más allá de lo que yo os comento, porque ya os digo que esto va para largo, profundicéis en todo esto. Profundicéis teniendo en cuenta todo el Evangelio, tratando de entender más allá de la apariencia, ir a profundidad, ¿verdad? Para poder entender cuál es la lección para mí hoy, porque hay lección para mí hoy, ¿verdad? Lo digo porque Cristo nos invitó, seguidme, ¿verdad? Vamos a ir todos a la cruz, tenemos que pasar por la cruz, inevitablemente, ¿verdad? Pretendió ser un mensajero directo del trono del cielo y aseguró que tenía derecho a exigir evidencias de que Cristo era el Hijo de Dios. Si le hubiera sido posible de buena gana, Satanás no hubiera creído en las palabras provenientes del cielo dirigidas al Hijo de Dios en ocasión de su bautismo. Estaba Satanás determinado a vencer a Cristo y, de ser posible, asegurar así su propio reino y su vida. Es decir, si hubiese vencido a Cristo, Cristo se hubiese quedado aquí. Y desgraciadamente no había otra solución para Dios. Y tendríamos que vivir aquí, porque por eso dice, asegurar así su propio reino y su vida. Dios se vería obligado a perpetuar este mundo, ¿verdad? Infinitamente. No moriríamos. Es decir, el hombre sí, pero el enemigo no. Recuerden que él es de otra orden, ¿verdad?
Esto tenía unas implicaciones tremendas, ¿verdad? Pero no podemos profundizar en esto porque si no, los queridos amigos otra vez me vienen con mis interpretaciones, porque no están profundizando lo que está diciendo lo escrito hasta, ¿verdad? Tentó primero a Cristo en el apetito. En ese punto casi tenía el dominio completo del mundo y sus tentaciones fueron adaptadas a las circunstancias que rodeaban a Cristo, que hacían que sus tentaciones en cuanto al apetito fueran casi invencibles. Me pregunto, ¿cómo se nos presentan a nosotros? ¿Por qué estamos nosotros en la condición que estamos hoy? Porque dice, sus tentaciones en cuanto al apetito fueran casi invencibles. Y cuando les dices a la gente, o cuando Cristo mismo decía, déjalo todo y sígueme. Esta es la tentación del apetito. Y nosotros decimos, no, esto no es lo escrito, está. Porque Dios me ha bendecido. Claro. ¿A Cristo no? Sí. Entonces, ¿hemos de recorrer este camino o no? ¿Hemos de dejarlo todo? ¿Hemos de pasar por la cruz? ¿Y cómo estaba la cruz? Casi desnudo, ¿verdad? Casi desnudo. Sin nada. Pues esta es la invitación. Y también esta es lo que nos revela la primera visión, ¿verdad? Al principio empezamos con todos los trastos, pero terminaremos el camino con una cuerda y nosotros mismos, nada más. Si no somos capaces de entender esto, es que me acuerdo que hablé con un hermano mío hace 2 o 3 semanas, que tiene cierto nivel económico, y me decía, no, si yo en cualquier momento puedo abandonarlo todo. ¿Sí? ¿Y por qué necesitas tanto? ¿Por qué no transfieres ahora esta riqueza, conviértala en almas y transfiérala en el reino de Dios? ¿No sabes que Cristo te va a dar una corona con muchas estrellas que algo significa en el reino de Dios, digo yo, ¿no? Es la invitación del Evangelio, no os cuento lo que no está escrito. Si eres capaz de hacerlo esto pasado mañana, como dices, hazlo hoy. Astuto es el enemigo, ¿verdad? Astuto es el enemigo. Cristo podía haber realizado un milagro por su propia cuenta. Aquí es interesante, porque nos revela precisamente este principio que os comentaba antes, ¿verdad? El amor no obra para sí mismo. Y esto es lo que tentó, el enemigo lo tentó precisamente en esto también. Ahora la pregunta es, ¿podía haberlo hecho? Claro, ¿con qué espíritu? Espero que profundicéis en el principio, que os deis cuenta, ¿verdad? Cristo podía haber realizado un milagro por su propia cuenta, pero eso no hubiera estado de acuerdo con el plan de salvación. Los muchos milagros de la vida de Cristo muestran su poder de realizarlos para el beneficio de la humanidad doliente, y podemos ver la obra del Espíritu cuando lo tenemos. Esto quiere decir que esto no es una excepción en el reino de Dios, sino que es regla. Puedes hacer milagros para los demás, pero no en beneficio propio. ¿Por qué? Porque esto sería egoísmo. Es romper el principio de la ley de Dios, el Espíritu de Dios, que es amor. Y el amor a uno mismo deja de ser amor, es egoísmo. Amor expresado para los demás es amor. Por eso Dios es amor. Dios no piensa en sí mismo, sino piensa en los demás. Es al servicio, ¿verdad?, de los demás, el que lo sostiene todo en realidad. Necesitamos profundizar en esto, y yo os invito a que profundicéis en esto, ¿verdad? Porque vale la pena, no por otra cosa. Los muchos milagros de la vida de Cristo muestran su poder de realizarlos para el beneficio de la humanidad doliente. Mediante un milagro de misericordia, una vez alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 pececillos. Es decir, podía haberlo hecho. Por lo tanto, tenía poder para realizar un milagro y satisfacer su propia hambre. Pero fijaos que esto es una tentación, queridos. Esta es la tentación cuando nosotros recibimos de Dios y en lugar de repartir, de compartir, retenemos.
Por eso preguntaba, yo estaba hablando con un hermano no hace tanto, y digo, y además el Evangelio nos dice eso, difícilmente un rico entrará en el reino de Dios, ¿verdad? Porque no entendemos el principio. Por eso acumulamos para nosotros, esto nos presenta frente a nuestros hermanos que somos alguien, algo, ¿verdad? Nos da algún valor, y esto precisamente relata que este es el valor que no vale la pena, porque el único valor que necesitamos es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que profundizar en todo esto, mis queridos hermanos, porque esta es tentación. Esto es lo que trata de revelarnos, no solo a Cristo, a mí. Cuando yo recibo bendición de Dios y la retengo pensando en mí, este no es espíritu de Dios. Este es un espíritu extraño. No comparte. Esto también lo vemos cuando en la Gran Comisión. Si has entendido la verdad y tú no la compartes, este espíritu que te hace pensar de este modo es el espíritu del enemigo, no es de Dios. Por eso no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque retienes la verdad. Y un alma, en lugar de ser salva, será perdida. Y esta sangre será pedida de mi mano, porque yo no he compartido la verdad, ¿verdad? A pesar de que algunos pues entienden como entienden y hacen como hacen, porque yo sé con qué espíritu obran. No hay otra, ¿verdad? Por eso decía yo, no empecé esta obra pensando en mí y tampoco lo terminaré pensando en mí, aunque la tentación la tengo casi todos los días, ¿verdad? Siempre me encuentro alguno que me está poniendo a prueba, ¿no? Por lo tanto, tenía poder para realizar un milagro y satisfacer su propia hambre. Satanás se hizo la ilusión de que podría inducir a Cristo a dudar de las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo. Y si podía tentarlo a poner en duda su condición de hijo de Dios y a dudar de la palabra de verdad pronunciada por su Padre, ganaría una gran victoria. ¿Entendéis la profundidad de todo este mensaje, verdad? Encontró a Cristo en el desolado desierto, sin compañía, sin alimento, en verdadero sufrimiento. Lo que lo rodeaba era melancólico y repulsivo en extremo. Satanás le sugirió a Cristo que Dios no había dejado a su Hijo en esa condición de necesidad y sufrimiento real. ¿Este pensamiento nos viene a nosotros también? Porque lo escucho muy a menudo. Cuando estamos pasando y somos probados, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y miramos a nuestro alrededor y vemos que otros lo pasan bien, ¿verdad? Y nosotros estamos angustiados constantemente, ¿verdad? ¿Y qué nos viene por la mente? Cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el otro le va bien y a mí me va mal? Y la profunda realidad aquí es que en realidad no me doy cuenta que el otro será perdido, que su única bendición, por decirlo, será en esta tierra, pero que jamás entrará en el reino de Dios, porque no entiende el principio del reino. Y que el bendecido soy yo, que simplemente por un lapso pequeño de tiempo aquí pasaré por este tiempo de angustia, ¿verdad? Pero luego la bendición será eterna. ¿Por qué no logramos nosotros ver más allá de la pared que tenemos aquí delante, 2-3 metros? ¿Por qué nuestra vista no está en Cristo en la eternidad? Porque fijaos, otra tentación tan potente y que nos ocurre a nosotros todos los días, o casi, ¿verdad? Fijaos. Satanás le sugirió a Cristo que Dios no había dejado a su Hijo en esa condición de necesidad y sufrimiento real. Además, es que me lo pone el Espíritu ahora en la mente. Además que nosotros miramos en la iglesia y cuando vemos a uno desgraciado, según el pensamiento de este mundo, ¿verdad? Lo miramos con malos ojos, un inútil, incapaz y cosas por estilo, ¿verdad? Pero no se nos ocurre que este hombre está viviendo la auténtica fe y que a lo mejor soy yo el que mirándolo con estos ojos tengo un espíritu extraño, pero no lo vemos, ¿verdad? Porque este espíritu engañador es como actúa. Nos cierra el oído, la mente, los ojos, no entendemos y nos parece que los otros son desgraciados, pero que nosotros tenemos algún valor, ¿verdad? Porque somos algo. Dice, esperaba sacudir la confianza de Cristo en su Padre.
¿Y a nosotros? ¿Qué tal vamos con esta confianza? ¿Hasta dónde nos llega? Esperaba sacudir la confianza de Cristo en su Padre, que le había permitido llegar a esta condición de extremo sufrimiento en el desierto, donde nunca habían pisado los pies de los hombres. Satanás esperaba inspirarle dudas en cuanto al amor de su Padre, dudas que encontraban abrigo en la mente de Cristo. Es decir, le pasó por la mente, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, era un ser humano. Nosotros lo miramos como si fuera otra cosa, pero era un ser humano. Por eso es el modelo perfecto, idóneo para mí. Y es así como lo tengo que entender. Si no lo entiendo así, un otro espíritu trata de engañarme, ¿verdad? Esperaba que bajo la fuerza del desaliento y el hambre extrema, Cristo ejercerá su poder milagroso para su propio bien y se apartara de las manos de su Padre Celestial. ¿Qué era esto? ¿Entendéis el principio? Pecado, separación, desconfianza de Dios, tratando de pensar en Él, ¿verdad? Y dejar de confiar en el Padre. Ciertamente esto fue una tentación para Cristo, dice. Pero Él no la albergó ni por un momento. Es decir, no se quedó, aunque pasó por la mente, que es lo que nos dijo antes, pero no la dejó que se quede, ¿verdad? Ni por un solo momento dudó del amor de su Padre Celestial. Aunque parecía estar oprimido por angustia, inexpresable. Esto nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Pues por ahí pasó Cristo, ¿verdad? Por eso es mi modelo. Y por eso me tengo que fijar en Él. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo venció al enemigo? Y no es tan complicado cuando entiendes y cuando estás ligado con el Espíritu, ¿verdad? Te das cuenta, oye, tan complicado no es. Lo único que necesito es dejar de mirarme a mí y mirar a Cristo, confiar en Cristo, ¿verdad? Las tentaciones de Satanás, aunque fueron hábilmente ideadas, no conmovieron la integridad del amado Hijo de Dios. No podía ser sacudida su permanente confianza en su Padre. Y es así como vencemos. Da igual por lo que tengo que pasar. ¿Confío plenamente que Dios está al tanto de lo que me está ocurriendo? Si Dios está al tanto de lo que me está ocurriendo, entonces tiene una salida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesito? Confiar plenamente. Dejarme en sus manos. ¿Lo vamos a pasar mal? Sí, lo pasó Cristo, sí. Si el Hijo de Dios pasó por ahí, ¿quién soy yo? ¿No es el ejemplo idóneo? Pues así de sencillo es, confiar plenamente en Dios. Y es así como se vence al enemigo, ¿verdad? A nosotros nos parece que es imposible para nosotros, pero cuando estás conectado con el Espíritu, ya no es tan imposible, ¿verdad? Ya no es tan imposible. Es casi, pero no tan imposible. Y esta es la experiencia de los 144.000. Cristo no parlamentó con la tentación. Y aquí hay otro principio tremendamente importante. Es una lección en donde aquí tengo que reconocer que de vez en cuando suelo caer. De vez en cuando no espabilo y estoy tentando a contestar al enemigo, ¿verdad? Fijaos qué tentación más tremenda que nos ocurre a nosotros también. Yo os di este consejo hace mucho tiempo que os dije, cuando se levanta debate y alguien trata de rebatir y de tal, no entrad en controversia. Fijaos la lección más tremenda. Jesús no condescendió en explicarle a su enemigo en qué forma era el Hijo de Dios y en qué manera podía actuar como tal. No le explicó nada de esto, ¿verdad? En una manera provocativa e insultante, Satanás se refirió a la debilidad del momento y a la desfavorable apariencia de Cristo en contraste con su propio vigor y gloria. Se mofó de que Cristo era un pobre representante de los ángeles y con menos razón de su excelso comandante, reconocido como rey de las cortes regias. ¿A qué es una tentación esto? Alguien viene y te desprecia, porque esto es un desprecio insultante, ¿verdad? ¿A qué caemos en esta tentación más de lo que realmente queremos? Pues cuidado, porque esto también es obra del espíritu maligno, ¿verdad? Su actual apariencia indicaba que había sido abandonado de Dios y del hombre.
dijo que si Cristo era ciertamente el Hijo de Dios, el monarca del cielo, tendría poder igual a Dios y podría dar evidencia de ello realizando un milagro y convirtiendo en pan la piedra que estaba justamente a sus pies para aliviar su hambre. Si Cristo hacía esto, Satanás le prometió que inmediatamente renunciaría a sus pretensiones de superioridad y que terminaría para siempre la contienda entre él y Cristo. Claro, pero ¿quién era el ganador? Pues dejaría de pelear con Cristo. ¿Por qué? Porque no era más que un pobre desgraciado hombre, uno igual a nosotros, desprovisto de la gloria de Dios, porque hubiese pecado. Y lógico, claro, inmediatamente renunciaría a sus pretensiones de superioridad. Esto era un engaño, terminaría para siempre la contienda, esto era verdad. No hacía falta pelear con nadie más, porque Cristo era el segundo Adán caído, ¿verdad? Tremendas tentaciones, tremendas tentaciones. Y os invito una vez más, mirarlas, porque va con nosotros también, ¿verdad? Cristo no pareció notar las denigrantes mofas de Satanás. No fue movido a dar pruebas de su poder. Humildemente soportó los insultos sin desquitarse. Ejemplo, ¿verdad? Es donde yo os dije que más de lo que me gustaría, porque a veces es verdad, me he dado cuenta, estuve mucho pensando en esta conversación que tuve con mis hermanos, ¿verdad? Ancianos de iglesia también, el sábado, y dije, ¿por qué tengo que insistir yo en tratar de explicarles a alguien algo, ¿verdad? No tengo que insistir, lo único que tengo que hacer es presentar la verdad y luego ya cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Porque debatir, fijaos lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a explicar aquí. Tratar de debatir es darle argumentos al enemigo para destruirte, para anularte. Fijaos, las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo eran muy preciosas. ¿Por qué? Porque eran la confirmación de que Dios está con él, ¿verdad? Y que era el que creía ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Le eran la evidencia de que su Padre aprobaba los pasos que estaba dando en el plan de salvación como sustituto y garantía del hombre. Evidencia, ¿verdad? Los cielos abiertos y el descenso de la paloma celestial eran garantías de que su Padre uniría su poder en el cielo con el de su Hijo en la tierra para rescatar al hombre del dominio de Satanás, y de que Dios aceptaba el esfuerzo de Cristo para unir la tierra con el cielo y al hombre finito con el infinito. Por eso yo os comentaba que cuando, y le estaba diciendo a mis hermanos también, ¿verdad? ¿Cómo es que yo puedo entender estas realidades? Cuando yo entiendo que puedo entender estas realidades, ¿puedo confiar que estoy conectado con el Espíritu? Porque de otro modo no entendería. Ejemplo, ¿por qué hasta que entendí no entendí? Porque estaba desconectado del Espíritu, ¿verdad? Cuando me conecté con el Espíritu, o fui conectado con el Espíritu, mejor dicho, por este hambre de conocer, de saber, de entender la verdad, poco a poco fui llenado del Espíritu hasta que llegué a un momento que empecé a entender lo que la gran mayoría no entienden, ¿verdad? Incluso en el sermón de ayer, que ya os dije que vamos a comentar algunos aspectos, vi al pastor que había ciertas cosas que no entendía, ¿verdad? Yo estuve reflexionando y creo que tengo la respuesta para esto, por eso dije que vamos a hacer una pequeña síntesis, ¿verdad? Para explicar ciertos aspectos, ¿verdad? Pero no va en contra del pastor, no mucho más. No, ni por asomo estoy pensando en esto, simplemente apoyar, ¿verdad? Lo que está diciendo, pero añadir algunos aspectos que pues a él se le escapó, ¿verdad? Dice, los cielos abiertos y el descenso de la paloma celestial eran garantías de que su Padre uniría su poder en el cielo con el de su Hijo en la tierra para rescatar al hombre del dominio de Satanás, y que Dios aceptaba el esfuerzo de Cristo para unir la tierra con el cielo y al hombre finito con el infinito. Y esto es la boda del Cordero. Esto es el día de la expiación. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? Esas señales recibidas de su Padre fueron
indeciblemente preciosas para el Hijo de Dios en medio de todos sus tremendos sufrimientos y terrible conflicto con el jefe rebelde. Y lo que acabo de explicaros yo antes, esto tiene que ser para nosotros indicios de que estamos con Cristo conectados, ¿verdad? Que estamos en este camino. Porque si Cristo tuvo indicios, ¿tendremos nosotros? ¿Y cuáles serían? ¿Verdad? Y esto necesitamos entender en el modelo, o sea, tomando el modelo, ¿verdad? Y aplicarlo para mi vida. Y mientras soportaba la prueba de Dios en el desierto, y a través de todo su ministerio, no trató de hacer nada para convencer a Satanás, y esto es una lección suprema, nada para convencer, sí presentar la verdad, pero que cada uno tome esta verdad y haga lo que les parezca, porque cada uno somos responsables, ¿verdad? Pero no tenemos que convencer. Cada uno es libre en su conciencia de elegir. No lo ha hecho Cristo, no tengo que hacerlo yo, ¿verdad? No trató de hacer nada para convencer a Satanás de su propio poder y de que él era el Salvador del mundo. Satanás tuvo suficiente evidencia del puesto excelso de Cristo. Su renuncia en dar a Jesús el honor debido y manifestarle su misión como subordinado hicieron madurar su rebelión contra Dios y lo excluyeron del cielo. Aquí habla del enemigo, ¿verdad? Su renuncia en dar a Jesús el honor debido y manifestarle su misión como subordinado hicieron madurar su rebelión contra Dios y lo excluyeron del cielo. Cuidado que esto mismo ocurre en el día de la expiación. Aquí necesitamos entender que tenemos que dar sumisión total y completa a Cristo en el día de la expiación. Esta es la fe. Esta es la fe de Jesús. Cristo se sometió a la voluntad del Padre completamente. Jamás pensó en sí. ¿Verdad? Jamás pensó en sí. No era parte de la misión de Cristo ejercer su poder divino para su propio beneficio, para aliviarse de sufrimientos. Voluntariamente había tomado esto sobre sí. Y esto mismo estamos haciendo nosotros. Cuando aceptamos a Cristo voluntariamente, nos tenemos que someter a Él, ¿verdad? Había condescendido en tomar la naturaleza humana y había de sufrir los inconvenientes, males y aflicciones de la familia humana. No había de realizar milagros para su propio bien, porque este no es el amor, no es el propósito del amor. El propósito del amor es servir, ¿verdad? Vino para salvar a otros. El objeto de su misión era traer bendiciones, esperanza y vida a los afligidos y oprimidos. ¿Cuál es nuestra misión? Esta misma. Había de llevar las cargas y pesares de la humanidad dolientes. Y ahora pregunto yo, ¿por qué no entrarán un rico, o sea, por qué dice difícilmente un rico entrará en el reino de Dios? Porque nosotros no tomamos esa carga. Llegamos a ser ricos porque somos egoístas, pensamos en nosotros. No pensamos en la obra de Cristo. Por lo tanto, no podemos ser representantes de Cristo, ¿verdad? Cuando egoístamente pensamos nosotros. Y esto apliquemos en la iglesia. Cargos, responsabilidades, por qué queremos estar, qué es... En fin, profundicemos en todo esto. Porque esto revela que no amamos. No amamos. Cuando amamos, nos sometemos a Cristo haciendo la obra de Cristo. Y esta es la obra de Cristo. Vino para salvar a otros. El objeto de su misión era traer bendiciones, esperanza y vida a los afligidos y oprimidos. A los afligidos y oprimidos. ¿Por qué a los afligidos y oprimidos? ¿Por qué no a los ricos? Porque los ricos no necesitaban. Lo tenían, ¿verdad? Tenían lo que necesitaban. Pero los afligidos y oprimidos, nadie los considera. Los desconsidera en realidad, ¿verdad? Había de llevar las cargas y pesares de la humanidad doliente. Aunque Cristo estaba sufriendo los más agudos tormentos del hambre, resistió a la tentación. Rechazó a Satanás con el mismo pasaje que había dado a Moisés en el desierto. Y esta es la invitación para nosotros también, ¿verdad? Para que lo repitiera el rebelde Israel cuando su alimentación fue restringida y clamaba pidiendo carne como alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como nos llenamos del Espíritu, ¿verdad? Este es un principio tremendamente poderoso
tremendamente poderoso. Así es como nos llenamos del Espíritu. Y este principio precisamente se revela en la tentación, el ayuno, 40 días en el desierto, ¿verdad? Se revela también ahí. Así es como se llenó del poder de Dios, ¿verdad? En esta declaración y también mediante su ejemplo, Cristo mostraría al hombre que el hambre de alimento temporal no era la mayor calamidad que le podía sobrevenir, sino la desconexión del espíritu. Esta es la mayor calamidad, ¿verdad? Porque esto separados de Dios, nos somete al dominio del enemigo. Puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Satanás engañó a nuestros primeros padres con la lisonja de que el comer del fruto del árbol de la vida. Hacemos una pausa aquí porque lo que viene aquí lo puse entre corchetes para que veáis. Aquí hay una burbujita en el texto original que hace una explicación porque aquí hay una confusión en la traducción, también en traducción y también en la impresión del texto, ¿verdad? Y dice, el árbol al cual se hace referencia aquí es obviamente el árbol del conocimiento, no el árbol de la vida, ¿verdad? La expresión de la vida es evidentemente un error de imprenta. Porque aquí dice, Satanás engañó a nuestro primer padre con la lisonja de que el comer del fruto del árbol del conocimiento, no del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida era obedeciendo a Dios. Del conocimiento era desobedecer a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un error y lo explicó en esto, ¿verdad? Está en original, lo podéis encontrar. Pero quise ponerlo porque, claro, es una confusión tremenda, ¿verdad? No se encuentra en la primera publicación de este artículo en The Sign of the Times, ni en la reimpresión en forma de folleto titulada La redención o la tentación de Cristo. Ahora volvemos a la frase. Satanás engañó a nuestro primer padre con la lisonja de que el comer del fruto del conocimiento, ¿verdad?, que Dios les había prohibido, les proporcionaría gran bien y los aseguraría contra la muerte, lo que era precisamente lo opuesto de lo que Dios les había declarado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que esta ciencia lo vivimos nosotros aquí, ¿verdad? Ya vamos por la cuarta revolución industrial de esta ciencia, mal llamada ciencia, ¿verdad? Porque esta es la obra del enemigo. Si Adán hubiese sido obediente, nunca hubiera conocido la necesidad, el dolor ni la muerte, ¿verdad? Fijaos, porque aquí trata de explicarnos este principio separados de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, si los antediluvianos hubiesen sido obedientes a las órdenes de Dios, habrían sido preservados. ¿De quién? ¿De qué? Por eso os digo yo que en el Antiguo Testamento, queridos, tenemos que mirarlo con ojos críticos. Debemos de tener sumo cuidado, porque alguien trata de engañarnos, de entender que este es el carácter de Dios y trata de pervertirlo, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Si los antediluvianos hubiesen sido obedientes a las órdenes de Dios, habrían sido preservados y no habrían perecido con las aguas del diluvio. No habrían perecido. El diluvio hubiese pasado, ¿verdad? Pero no habrían perecido. Habrá que preguntarnos, entonces, ¿quién es el causante? ¿Dios? Aquí hay que profundizar mucho, ¿verdad? Si los israelitas hubiesen sido obedientes a las órdenes de Dios, Él les hubiera conferido bendiciones especiales. Pero cayeron como resultado de la complacencia de los apetitos y de las pasiones. No quisieron ser obedientes a las palabras de Dios. La complacencia del apetito pervertido los llevó a numerosos y graves pecados, separarse de Dios, ¿verdad? Y vemos esto una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y las consecuencias, ¿verdad? Si hubiesen puesto en primer término los requerimientos de Dios y en segundo término sus necesidades físicas, sometiéndose a la elección del alimento adecuado para ellos que Dios había hecho, ni uno de ellos había caído en el desierto. Se habrían establecido en la buena tierra de Canaán como un pueblo santo y sano, no separado de Dios, ¿verdad? Sin que hubiera habido debilitados en todas sus tribus. Y ahora, cuando entiendes este principio, mirémonos a nosotros.
¿Qué nos pasa? ¿Por qué está pasando en medio de nosotros todo lo que está pasando? Porque estamos en desobediencia. Estamos adorando un ángel falso de luz, ¿verdad? Y consecuencia de esto, pues todo lo que viene detrás de nosotros. Aparte que está hablando aquí de la alimentación. Fijaos, dice, sus necesidades físicas sometiéndose a la elección del alimento adecuado para ellos. Sometiéndose a la elección del alimento adecuado para ellos. ¿Qué quisieron? Querían carne, ¿verdad? La maná no era buena. Y esto dice, ni uno de ellos había caído en el desierto. Pero quisieron carne y esto trae consecuencias, ¿verdad? Sigamos. El Salvador del mundo se convirtió en pecado por la raza humana. Al convertirse en el sustituto del hombre, Cristo no manifestó su poder como el Hijo de Dios. Se ubicó en la misma categoría de los hijos de los hombres. Había de llevar la prueba de la tentación como hombre en lugar del hombre bajo las más angustiosas circunstancias, dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. Por lo tanto, ¿cuál es la fe de Jesús? Dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. ¿Cuál es la fe de Jesús? Una sumisión total y completa a la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Padre habitaba en él y estaba sometido a esto, ¿verdad? Esta era su justicia, la obra del Padre en él, ¿verdad? Esta es la fe de Jesús. Es así como tenemos que entenderlo. ¿Cuál es nuestra fe, sobre todo en el día de la expiación? Una fe total y completa, ¿verdad? Un ejemplo de fe y perfecta confianza, total y completa, ¿verdad? Sumisión a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Padre. Cristo sabía que su Padre le daría alimento. ¿Entendéis en qué consiste la confianza? ¿Había una solución? Sí, Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. ¿Entendemos el principio? ¿La profundidad de la enseñanza? En esta severa prueba, cuando el hambre lo oprimía en extremo, Cristo no estaba dispuesto a reducir prematuramente en un ápice la prueba que le era dada, ejerciendo su poder divino. Se sometió por completo. Da igual lo que le sobrevino. Él se sometió, confió plenamente que el Padre sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Y ahí puedes entender los milagros, cuándo y por qué hizo Cristo, ¿verdad? Y esto nos revela una conexión con el Padre que nos ayuda a comprender esas realidades. Podemos mirarlos a los apóstoles también. Ahí nos revela, cuando estamos conectados con el Espíritu, hay mayor entendimiento, hay sabiduría, ¿verdad? Esto es algo a lo que necesitamos, deberíamos de aspirar llegar, ¿verdad? Y esto es la prueba al tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Esta es la prueba. Estaremos probados nosotros también en esto. Es nuestra confianza total y completa en Cristo. Si no, no llegaremos a esta cuerda que nos hace saltar. Hago apelación a la primera visión de la sierva, ¿verdad? Allí, con las manos vacías, llegaremos, nos agarramos de la cuerda y saltamos. Esta es sumisión total y completa. No amamos nuestra vida, ni siquiera vemos el otro lado, simplemente cogemos la cuerda y saltamos, confiando plenamente en Dios. Esta es la perfecta confianza y sumisión a Dios. Y esto es la prueba del día de la expiación, ¿verdad? Dice, el hombre caído, al encontrarse en circunstancias difíciles, no tendría poder para efectuar milagros en su favor, para salvarse del dolor o de la angustia, o para darse la victoria sobre sus enemigos. ¿Pero qué vino Cristo a hacer? Precisamente esto, ¿verdad? El propósito de Dios era someter a prueba, examinar a la raza humana y darle una oportunidad de desarrollar el carácter. ¿Cómo entramos en la boda del Cordero? Con este desarrollar el carácter, llenarse del Espíritu, de la sumisión al Padre. ¿Entendéis la fe de Jesús? Poniéndola frecuentemente en circunstancias de prueba, donde pudiera demostrar
su fe y confianza en el poder y amor divinos. ¿Ahora entendemos en qué consiste la prueba? Y constantemente estamos probados ante esto. La pregunta es, ¿por qué constantemente? Si seríamos vencedores, que es lo que tiene que hacer la última generación, entendiendo todos esos principios, no hace falta. ¿Cuántas noches de angustia de Jacob hay? Una. ¿Verdad? Una. Por lo tanto, si seríamos vencedores, no haría falta pasar una y otra vez por pruebas. Pero porque no estamos provistos con el Espíritu, pues vamos a desarrollar este carácter hasta que lo tengamos, ¿verdad? La vida de Cristo fue un modelo perfecto. Por su ejemplo y precepto, siempre enseñó al hombre que debe depender de Dios. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fe de Jesús? Esta dependencia de Dios, su Espíritu de Dios en él, el que lo hace todo. Es lo que lo declaró Cristo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Y que su fe y firme confianza debieran estar en Dios. ¿Cuál es la clave? Y cuando nos explica Cristo nuestra justicia en el día de la expiación, ¿de qué nos habla? ¿Cuál fue el fallo de 1888? No confiar plenamente en Dios. Creímos que nosotros tenemos que obedecer algo. Incurrimos en el mismo error histórico, ¿verdad? Pero no quisimos abandonarnos por completo en las manos de Dios, para que seamos llenados del Espíritu, así tener este desarrollo del carácter con el cual acudimos a la boda del Cordero, esta ropa blanca, ¿verdad? Y somos unidos, recibimos aprobación por parte de Dios, unidos al Padre, ¿verdad? Al reino de Dios. Son profundidades, ¿verdad? Que algunos hermanos dicen que son interpretaciones mías. En fin, algún día tendremos que entender, o pereceremos, ¿verdad? Cristo sabía que Satanás era mentiroso desde el principio y necesitó de fuerte dominio propio. Y esto es lo que necesitamos nosotros desarrollar sobre todo, el dominio propio. Es el problema mayor, ¿verdad? Para escuchar las propuestas de ese insultante engañador sin reprochar instantáneamente sus osadas arrogancias. No entró en la pelea, lo dejó, por eso vemos a Cristo que no abrió la boca. Solamente cuando era absolutamente necesario, cuando estaba en cuestionamiento Dios, ahí sí. Pero los demás, no. Y por eso digo yo que a mí me dicen cosas, pero hay veces cuando entro en pelea, cuando estoy tratando de defender la verdad, pero en realidad estoy cometiendo un error. En realidad lo único que tengo que hacer es explicar la verdad y luego los demás, pues cada uno haga lo que le parezca, ¿verdad? Yo transmito lo que tengo que transmitir y no meterme en la pelea, porque es así como el enemigo trata de agarrarse de argumentos para desmontar, ¿verdad? La verdad. Por lo tanto, Cristo es un ejemplo en esto, es el modelo al que tenemos que seguir, ¿verdad? Satanás esperaba que provocaría al Hijo de Dios para que entrara en controversia con él y esperaba que así, en la extrema debilidad y agonía de espíritu de Cristo, él podría obtener ventaja sobre Jesús. Y es así, ¿no?, como nos gana. Trata de meterse en controversia, de contestar, en fin, agarrarse de argumentos, ¿verdad? Tenía el propósito de pervertir las palabras de Cristo. ¿Qué haría con nosotros? Lo mismo. Así que nuestro deber es presentar la verdad. Tenía el propósito de pervertir las palabras de Cristo, pretender haber triunfado y llamar en su ayuda a sus ángeles caídos para usar su poder al máximo a fin de prevalecer contra él y vencerlo, ¿verdad? El Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él, Satanás, era capaz de cualquier engaño.
Durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios. Ahora entendemos que es el gobierno de Dios, la ley de Dios. Eso es lo que trató desde el cielo de combatir. Por eso no entendimos quién es la ley, cómo se manifiesta, ¿verdad? Y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. La victoria mediante Cristo. Porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, en nuestra condición sin el Espíritu de Dios, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza, con su espíritu humano y divino combinado, ¿verdad? Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, podía haber resistido a la tentación de Satanás y podía haber vencido. Es decir, Cristo sabía que Adán en el Edén, con la gloria de Dios en él, con el Espíritu de Dios en él, podía haber resistido a la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre, fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza a las tentaciones de Satanás. Y esto vino Cristo a hacer, reconectarnos con su Espíritu para que podamos ser vencedores, ¿verdad? A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que, con su poder divino combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Es decir, ¿dónde estaba el hombre? Pues el enemigo dijo, el hombre no puede obedecer la ley. Por lo tanto, estaba en la ruina completa, ¿verdad? En su completa ruina. No podía obedecer. Pero el hombre Cristo Jesús vino y desmontó este argumento del enemigo y dijo, un hombre vino en la tierra y obedeció. Por lo tanto, rompió este principio. Por lo tanto, cualquier hombre que confía plenamente en Cristo, recibe el poder de Cristo, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Porque nosotros no podemos vencer el pecado, pero por nosotros mismos quiero decir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La elección. ¿En qué consiste la elección? Tratar de resistir, ¿verdad? Este dominio propio que nos hablaba antes, tratar de resistir a la tentación. Y entonces recibimos poder, porque al resistir es la demostración que queremos salir del dominio del enemigo. Por lo tanto, Dios puede obrar, nos envía poder y resistimos. Pero cuando nosotros no entendemos este principio, y esto es lo que trataba de explicarles a mis hermanos, ¿verdad? Que necesitamos el Espíritu. Y ellos decían, pero no, si lo pedimos todos los días, ¿y os sirve de algo? ¿Este espíritu que recibís os sirve de algo o seguís permaneciendo igual? Y ahí reside la clave. Si no entiendes el principio, si no entiendes dónde está la trampa del enemigo, pues así nos gana. Y perpetuo, ¿verdad? Pues esto vino Cristo a romper, este principio, esta regla. Un hombre vino y obedeció. Por lo tanto, podemos recibir poder a través de Cristo confiando plenamente en Él. Así podemos salir del dominio del enemigo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Obtiene para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos. ¿Qué es esa fortaleza? ¿Qué nos envió en Pentecostés? Pero ¿qué es lo que vino a traernos en su vida en realidad? Y ahí podemos entender, porque mucha gente dice, yo les estaba diciendo, ¿era necesaria la cruz? Ellos dicen sí. Pues no. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos entendido esto, hubiésemos recibido el Espíritu, esto no es una elección, no hubiésemos confiado en Cristo y recibido poder para poder salir del dominio del enemigo. ¿Y qué ganó Cristo en la cruz? El dominio al enemigo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no entendimos. Por lo tanto, ¿se podía evitar la cruz? Pues sí, pero no queremos entender, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo tuvo que acudir al plan B, enviar en Pentecostés su Espíritu, ¿verdad? Porque Él ya le había ganado al enemigo, por lo tanto, tenía potestad de hacer esto, nos envió el Espíritu, o sea, nos puso el Espíritu a nuestra disposición. ¿Qué les toca al hombre hacer? Lo que no hizo en su vida terrenal, elegir. ¿Elegir qué? Conectarse con esta fortaleza. Esto es lo que nos toca, conectarnos con esta fortaleza. ¿Y cómo se hace?
A través de lo escrito está. Poco a poco, entendiendo, nos llenamos del Espíritu y resistimos a las tentaciones. Eso es lo que nos trata de decir. Y sobre todo, el día de la expiación trata de revelarnos precisamente este principio. ¿Verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto entender? Porque no tenemos esta fortaleza. No tenemos suficiente hambre para entender lo escrito está, ser llenados del Espíritu y poder resistir a la tentación, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de decir. Obtiene para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer. En el nombre de Cristo. ¿Quién es Cristo para mí ahora? ¿Qué nos dijo en la visión anterior? Padre, danos tu Espíritu. ¿Quién es Cristo para mí? El Espíritu de Cristo, para que pueda vencer aquella fortaleza. Si hubiésemos entendido la obra de Cristo en su vida terrenal y hubiésemos elegido danos tu Espíritu, no era necesaria la cruz. Pero ahora ir más atrás. ¿Y con Moisés? ¿No fue lo mismo cuando nos mandó las tablas de la ley? ¿No nos mandó también la gloria de Dios en el rostro de Moisés? Ahora, cuando entiendes este principio del Evangelio, ya os lo dije, esto es la llave que te abre el Evangelio. Cuando entiendes estos principios, entiendes la realidad. Pero ¿qué nos ocurre? Que nosotros nos agarramos de que Dios sí o sí dijo que nosotros teníamos que llegar hasta lo último de lo último, la cuarta generación, sin entender a Dios. Cuando en realidad no es así. Esto lo veremos en el reino de Dios y espero que estemos allí cuantos más. Ahí veremos cuánto ha peleado Dios para salvarnos mucho antes de llegar a donde estamos hoy. ¿Pero por qué estamos hoy? Porque constantemente hemos sido desprovistos de este poder. No entendimos. Por lo tanto, ¿qué pedimos? Un otro espíritu. Un otro espíritu. No sabíamos toda esta realidad. Apenas ahora logramos entender, aunque estabas por escrito de hace tiempo, ¿verdad? Pero seguimos sin entender ciertas cosas, ciertos principios, ¿verdad? Por lo tanto, obtiene para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Cosa que los hijos de Dios, el profesor remanente, hasta el día de hoy dice que peca hasta que Cristo viene. ¿Habrán entendido lo que vino Cristo a hacer? No. Al asumir la humanidad, el excelso Hijo de Dios se coloca más cerca del hombre al actuar como sustituto del pecador. Se identifica a sí mismo con los sufrimientos y aflicciones de los hombres. Fue tentado en todos los puntos en que son tentados los hombres para que pudiera saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Cristo venció en lugar del pecador. Cristo venció en lugar del pecador, nos dio ejemplo y nos dijo, seguidme. Ahora sí podéis, estáis conectados con el Espíritu, si lo deseáis, ¿verdad? Ahora, seguidme. En la noche de su visión, Jacob vio la tierra unida con el cielo por una escalera que llegaba hasta el trono de Dios. Y ahora nos explica todo esto, que nosotros seguimos sin creerlo, sin entenderlo en realidad. Vio a los ángeles de Dios ataviados con vestidos de brillo celestial, con poder de la gloria de Dios, ¿verdad? Descendiendo del cielo y subiendo al cielo por esa brillante escalera, que es Cristo. Ahora nos lo explicará. La parte baja de esa escalera descansaba sobre la tierra, mientras su parte más alta llegaba a los más elevados cielos y descansaba en el trono de Jehová. ¿Quién es la escalera? Cristo, que une la tierra con el cielo. Esta escalera, donde sube y baja los ángeles, ¿verdad? Comunión con el remanente final, con la iglesia triunfante, ¿verdad? Fijaos lo que dice. El resplandor del trono de Dios brillaba sobre esa escalera, sobre Cristo, la gloria de Dios brillaba sobre Cristo y reflejaba una luz de inexpresable gloria sobre la tierra. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de Cristo, ¿verdad? Esta escalera representaba a Cristo, que había abierto la comunicación entre la tierra y el cielo. En su humillación, Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdicha humana, es decir, hasta lo más profundo que ha podido llegar el más vil ser humano, ¿verdad?
Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdicha humana con simpatía y piedad por el hombre caído, que fue representado ante el Jacob con el extremo de la escalera que descansaba sobre la tierra, mientras que su parte alta, que llegaba hasta el cielo, representa el poder divino de Cristo, que se aferra del infinito, y así comunica a la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Ahí sabemos que en el día de la expiación tenemos a través de Cristo acceso directamente al Padre. Esto es lo que se está explicando el lugar santísimo en realidad. Mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre, mediante Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Los ángeles pueden ir del cielo a la tierra con mensajes de amor para el hombre caído y para ministrar a los que serán herederos de salvación. ¿A quién ministran? A los que serán herederos de salvación, a los que han entendido, se han santificado en toda la verdad, se han llenado del Espíritu, han desarrollado este carácter, le da entrada a la boda del Cordero donde están unidos al Padre. ¿Verdad? Únicamente mediante Cristo los mensajeros celestiales ministran a los hombres. Únicamente mediante Cristo, mediante su Espíritu. Sobre todo en el día de la expiación. ¿Ahora podemos entender? Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Tuvieron el privilegio de estar en comunión con Dios y los ángeles. Tuvieron el privilegio de estar en comunión con Dios y los ángeles. Estaban sin la condenación del pecado, es decir, estaban sin la separación. Estaban ligados a Dios, no separados de Dios. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro, pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Se separaron de Dios. Durante 4000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. La presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Habían estado separados de Dios durante 4000 años. Habían estado separados de Dios durante 4000 años. ¿Podemos entender la profundidad de esto? Habían disminuido, atentos, habían disminuido más y más, y la sabiduría para comprender que la verdad de dónde han caído y el poder para resistir las tentaciones de Satanás al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. Es decir, hemos perdido la verdad. Esto es lo que se explica Sinaí. Cuando le manda la gloria de Dios en el rostro de Moisés, no entienden. Habían disminuido más y más la sabiduría para comprender. Y se encuentran Sinaí perdidos en un engaño total. La venida de Cristo, igualmente, peor todavía podríamos decir. 1888, más de lo mismo. ¿Despertaremos hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Entenderemos hoy? El apetito. Y fijaos dónde coloca de nuevo la clave. Por eso tenemos que abandonar este mundo en realidad. Entregarnos por completo a Cristo. Dejar de tener alguna esperanza en esta tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Y esto ocurre en la iglesia, cuidado. ¿Qué es matar a tu hermano? Pensar mal de él. Violencia, desconsiderarlo, ¿verdad? Y corrupción, colocarte siempre por encima de él. Entendamos bien lo que nos trata de decir, porque nosotros miramos y decimos, no, si nosotros no hacemos esto, lo hacen los demás. En la misma iglesia estamos haciendo esto. Matamos a nuestros hermanos, desconsideramos a nuestros hermanos, nos colocamos a través de influencia y poder, nos colocamos por encima de nuestros hermanos. Y esto mismo lo estamos haciendo en la misma iglesia, pero no entendemos. Porque este espíritu que tenemos
nos engaña constantemente y nos dice, no, tranquilos, estáis bien. Pecamos hasta que Cristo viene, no hace falta qué ley, qué historia, que tranquilos. Tranquilos. Espero que alguien salga de su espacio cómodo y trate de entender, ¿verdad? Porque sistemáticamente veo cosas y no las digo. Y desde hoy menos creo que diré. Cada uno que se quede donde está, ¿verdad? Por su propia elección. Porque parece ser que decir la verdad es un acto de guerra. Es así como se entiende, un acto de guerra. Yo estoy un poco hartándome de que se me dé por todos lados, ¿verdad? Estoy un poco hartándome. Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os pueda gustar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, salir de nuestro espacio cómodo y cuestionarlo todo. Este es el deber del remanente final, colocar la verdad en su sitio. Toda la verdad. Toda la verdad. Porque claro, a veces intentamos añadir mayor entendimiento a la verdad que creemos que tenemos y como he dicho antes, se entiende como si fuera un acto de guerra. No, esto no se puede hacer. Estás hablando en contra de. Así es difícil que se pueda entender algo, ¿verdad? Cuando cerramos puertas y ventanas porque creemos que estamos tocando lo sagrado, ¿verdad? Mi consejo, cuestionarlo todo según lo escrito está. Pidamos el verdadero espíritu y conectémonos con Cristo. De otro modo, difícilmente podemos ser parte del remanente final, aunque mi deseo, mis queridos hermanos, es que todos tengamos esta experiencia, ser parte de los 144.000. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.